Después de la repentina muerte de su padre, la madrastra vende a su hijastra a un hombre rico y lo que el hombre hace con la niña deja a todos impactados. Hola, bienvenidos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Fiorella, una niña de apenas 12 años, había conocido la felicidad en su corta vida, pero todo eso se desmoronó con la repentina muerte de su padre, el único pilar en el que había confiado desde que tenía memoria. Su madre biológica la había abandonado cuando era apenas un bebé, dejando a su padre como la única figura de amor y protección en su vida. El paro cardíaco que se llevó a su padre dejó a Fiorella en un vacío emocional profundo, un vacío que se amplió cuando quedó bajo el cuidado exclusivo de Claudia, su madrastra. Antes de la tragedia, la vida de Fiorella había sido relativamente tranquila, aunque siempre había una tensión subyacente con Claudia. La mujer fingía un cariño superficial hacia la niña cuando su padre estaba presente, pero Fiorella siempre sintió que algo no estaba bien. Esa sensación se confirmó cuando, tras la muerte de su padre, Claudia dejó de fingir. Con una frialdad desconcertante, comenzó a tratar a Fiorella como una carga, una molestia que debía soportar solo porque así lo dictaba la sociedad. Día tras día, Claudia empezó a descuidar a Fiorella, dejándola sola por largas horas, sin cariño ni atención. La comida se volvió escasa, y las tareas del hogar que antes compartían ahora recaían completamente en la niña. Fiorella, a pesar de su tristeza, se encontraba limpiando, cocinando y manteniendo la casa en orden bajo las órdenes de Claudia. Todo esto mientras intentaba lidiar con la pérdida de su padre. Una tarde, mientras Fiorella limpiaba el suelo de la sala, Claudia la observaba con una expresión que mezclaba desprecio y algo más oscuro. Finalmente, con voz cortante, le dijo: «Fiorella, ve a tu habitación. Hoy viene alguien a visitarnos, y quiero que estés fuera de mi vista». Fiorella, acostumbrada ya a las órdenes bruscas de su madrastra, obedeció en silencio. Se encerró en su habitación, pero a través de una pequeña rendija en la puerta, pudo ver cuando llegó un hombre alto, de cabello gris y rostro serio. Claudia lo recibió con una sonrisa que Fiorella nunca había visto en ella. «Bernardo, pasa, por favor», dijo Claudia con una voz extrañamente dulce. Fiorella observó en silencio desde su escondite mientras los dos adultos se sentaban en la sala. Claudia, con una sonrisa falsa, comenzó a hablar en voz baja, aunque lo suficiente para que Fiorella pudiera escuchar. «Mira, Bernardo, esta niña es una carga para mí. No la soporto. Pero tiene sus talentos, ¿sabes? Sabe cocinar, limpiar, y estoy segura de que puede ser útil para muchas otras cosas». Claudia hizo una pausa, y luego, con una mirada fría, añadió: «Te la vendo. Sé que te hace falta ayuda en tu casa, y ella puede servirte. Solo dame lo que acordamos». Bernardo, con una expresión seria e imperturbable, sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Claudia. «Aquí tienes. Espero que cumpla con mis expectativas», dijo Bernardo, sin mostrar emoción alguna. Fiorella sintió un nudo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Su madrastra la estaba vendiendo como si fuera una mercancía? Sintió una mezcla de miedo, tristeza y desesperanza. Sabía que no podía hacer nada para cambiar su destino, así que, con el corazón roto, salió de su habitación cuando Claudia la llamó. «Fiorella, recoge tus cosas. Te vas con Bernardo». Con lágrimas en los ojos, Fiorella tomó una pequeña maleta en la que apenas pudo guardar algunas de sus pertenencias. Miró por última vez la casa que había sido su hogar y siguió a Bernardo, quien la llevó a su coche. Mientras se alejaban, Fiorella no pudo evitar sentir un vacío profundo. No sabía qué le esperaba con este hombre desconocido, pero una cosa era segura: su vida nunca volvería a ser la misma. El viaje en el coche fue silencioso. Fiorella, sentada en el asiento trasero, miraba por la ventana mientras las lágrimas caían por su rostro. Bernardo no dijo nada, pero de vez en cuando la observaba por el retrovisor. Aunque su rostro era serio, en el fondo sentía compasión por la niña, sabiendo que su vida cambiaría, pero con la esperanza de poder darle una vida mejor que la que Claudia le ofrecía.
Cuando Fiorella y Bernardo llegaron a la majestuosa mansión, la niña no podía evitar sentirse abrumada. El enorme portón de hierro, los jardines perfectamente cuidados y la casa imponente frente a ella solo intensificaban su sensación de pequeñez e inseguridad. A medida que Bernardo estacionaba el auto, Fiorella miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y miedo, sin saber qué esperar de este nuevo lugar y de este hombre que, aunque parecía amable, seguía siendo un desconocido para ella. Al bajar del auto, Bernardo se acercó a Fiorella con una sonrisa cálida, aunque consciente del temor que reflejaban los ojos de la pequeña. «Fiorella, sé que todo esto es muy difícil para ti», comenzó Bernardo, arrodillándose para quedar a su altura. «Quiero que sepas que estoy aquí para cuidarte. Fui un gran amigo de tu padre, y cuando me enteré de lo que Claudia estaba haciendo, su voz se quebró ligeramente, no pude quedarme de brazos cruzados». Fiorella, con el corazón encogido, miró a Bernardo a los ojos, buscando señales de sinceridad. Era la primera vez desde la muerte de su padre que alguien le hablaba con tanta calidez, pero su mente aún estaba atrapada en la traición de Claudia. Las palabras de Bernardo eran reconfortantes, pero el miedo y la desconfianza que la envolvían eran aún más fuertes. «Claudia no sabía que yo era amigo de tu padre», continuó Bernardo. «Cuando la vi ofreciéndote como si fueras una mercancía a un completo desconocido, no pude soportarlo. Gracias a Dios, fui yo quien estaba allí y pude intervenir. No quiero que te preocupes, Fiorella. Aquí estarás a salvo». Fiorella bajó la mirada, sin saber qué decir. Era difícil para ella creer que alguien quisiera protegerla después de lo que había vivido, pero la ternura en la voz de Bernardo hacía que algo en su corazón comenzara a ablandarse. «Vamos, te enseñaré la casa y tu nueva habitación», dijo Bernardo, intentando disipar la tensión en el aire. Fiorella lo siguió en silencio, observando cada rincón de la casa mientras caminaban por sus pasillos. Las paredes estaban adornadas con pinturas antiguas y los muebles reflejaban un estilo elegante y sofisticado. Era un hogar completamente distinto al que Fiorella había conocido, y eso solo aumentaba su sensación de extrañeza. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Finalmente, llegaron a una habitación luminosa y acogedora, con una cama grande y un armario de madera. Fiorella se detuvo en la entrada, sintiendo que no pertenecía a un lugar tan hermoso. «Esta será tu habitación», anunció Bernardo, sonriendo. «Espero que te guste. Si necesitas algo, solo dímelo». Fiorella asintió levemente, sin cruzar el umbral. El miedo seguía presente, y aunque Bernardo había sido amable, no podía evitar sentirse desubicada. Después de todo, su mundo había cambiado de la noche a la mañana, y aún no sabía cómo lidiar con ello. Los días pasaron, y aunque Bernardo intentaba hacerla sentir cómoda, Fiorella seguía manteniendo la distancia. Se levantaba temprano, hacía su cama y se encerraba en la habitación, donde pasaba horas mirando por la ventana. Bernardo la observaba con preocupación, comprendiendo que la niña necesitaba tiempo para adaptarse, pero también sabía que debía hacer algo para ganarse su confianza. Un día, mientras Bernardo estaba en su estudio revisando unos papeles, recordó algo que el padre de Fiorella le había mencionado en una de sus últimas conversaciones. «Fiorella siempre ha soñado con tener una casilla de madera en el jardín», le había dicho. «Pero con el trabajo y todo lo demás, nunca he tenido tiempo de hacerla. Espero poder hacerlo pronto». Bernardo se levantó de su escritorio con una decisión firme. Si había algo que podía hacer para alegrar a Fiorella, era construir esa casilla de madera que tanto había deseado. Pasó las siguientes semanas trabajando en el proyecto, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Era una casilla sencilla, pero hecha con amor y dedicación. Finalmente, el día llegó, y la casilla estaba lista. «Fiorella», llamó Bernardo desde el jardín, «quiero mostrarte algo». Fiorella salió al jardín, curiosa pero con la guardia alta. Al ver la casilla de madera, sus ojos se abrieron de par en par y, por primera vez en semanas, una sonrisa se asomó en su rostro. «¿Te gusta?», preguntó Bernardo, esperando su reacción. Fiorella asintió con entusiasmo,
sintiendo que el sueño que había compartido con su padre se hacía realidad, aunque él ya no estuviera para verlo. Mi papá quería hacerme una, murmuró Fiorella, con la voz quebrada. Lo sé, respondió Bernardo suavemente. Él me lo contó. Quise hacerla para ti, porque sé que él lo habría querido. Fiorella se acercó lentamente a la casilla, acariciando la madera con sus pequeños dedos. Era como si, por un instante, sintiera la presencia de su padre a su lado. Se giró hacia Bernardo, y sin pensarlo 2 veces, lo abrazó. Era un gesto tímido, pero lleno de gratitud. Bernardo, sorprendido pero conmovido, correspondió al abrazo con ternura. Sabía que, aunque el camino sería largo, había dado el primer paso para ganarse la confianza de Fiorella. La casilla de madera se convirtió en un símbolo de esperanza para ambos, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre había espacio para la bondad y el amor. Así, poco a poco, las barreras emocionales de Fiorella comenzaron a desmoronarse, permitiendo que la luz del cariño de Bernardo iluminara su vida nuevamente. Bernardo sabía que ganarse la confianza de Fiorella no sería un camino fácil, pero estaba decidido a crear para ella un entorno donde se sintiera segura y amada. Día tras día, se esforzaba por llenar la casa de vida, con la esperanza de devolverle a la pequeña la alegría que tanto le habían arrebatado. Comenzó por llenar su hogar de libros de cuentos, sabiendo que la lectura podía ser una vía para que Fiorella escapara, aunque fuera por un rato, de la tristeza que la envolvía. Una tarde, mientras Fiorella jugaba en su casilla de madera, Bernardo se acercó con un libro entre las manos. «Fiorella, ¿te gustaría que te leyera un cuento antes de dormir?», preguntó, mostrándole la portada de un libro ilustrado con colores brillantes. Fiorella levantó la mirada y, aunque la desconfianza todavía la acompañaba, algo en los ojos de Bernardo la hizo asentir lentamente. «Está bien», murmuró, con voz tímida. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las 8, Bernardo se sentó al borde de la cama de Fiorella, abriendo el libro con cuidado. Fiorella, ya en pijama, se acomodó entre las sábanas, mirando expectante las páginas llenas de dibujos. «Este cuento se llama El jardín secreto», dijo Bernardo con una sonrisa. «Es la historia de una niña que, como tú, descubre un lugar mágico donde todo es posible». A medida que Bernardo leía, la voz pausada y cálida comenzó a relajar a Fiorella. Las palabras se convertían en imágenes en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dejarse llevar por la fantasía sin temor. Las noches de lectura se convirtieron en una rutina para ambos, un momento especial que esperaban con ansias al final de cada día. Además de los cuentos, Bernardo introdujo en la vida de Fiorella juegos y actividades creativas que despertaron su imaginación. Un fin de semana, decidió organizar una tarde de pintura en el jardín. «Fiorella, ¿qué te parece si pintamos juntos?», sugirió, mientras preparaba lienzos y pinceles bajo la sombra de un gran árbol. Fiorella, que estaba comenzando a disfrutar de la compañía de Bernardo, aceptó con una sonrisa. «Me encantaría pintar flores, como las que papá solía plantar en el jardín», dijo con un tono melancólico, pero lleno de ternura. Bernardo asintió, entendiendo la importancia de esos recuerdos para la niña. Juntos, pasaron la tarde creando coloridos cuadros de flores, riendo y disfrutando de la tranquilidad que el jardín les ofrecía. Poco a poco, el miedo y la tristeza que habían marcado los días de Fiorella empezaron a desvanecerse, reemplazados por una creciente sensación de seguridad y afecto. Cada día que pasaba, la relación entre Bernardo y Fiorella se fortalecía más. Las caminatas matutinas por el jardín, donde Bernardo le enseñaba a Fiorella los nombres de las plantas y las flores, se convirtieron en un ritual lleno de complicidad. A través de estos momentos compartidos, Bernardo se fue convirtiendo en la figura paterna que Fiorella tanto necesitaba. Una tarde, mientras paseaban entre los rosales, Fiorella tomó la mano de Bernardo con fuerza. «Gracias por todo, Bernardo», dijo, con los ojos brillando de gratitud. «Papá estaría feliz de verte cuidándome así». Bernardo sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Se agachó para estar a la altura de Fiorella y, con voz suave, le respondió:
Estoy seguro de que él está muy orgulloso de ti, Fiorella. Y de mí, por tener la suerte de ser parte de tu vida. Fiorella lo abrazó, y en ese momento, Bernardo supo que había logrado lo que tanto había anhelado, ganarse la confianza y el cariño de la niña. A partir de ese día, la casa dejó de ser un lugar de tristeza para convertirse en un verdadero hogar, lleno de amor, risas y nuevas oportunidades para ambos. Fiorella comenzó a hablar más sobre su padre, compartiendo con Bernardo historias y recuerdos que, aunque dolorosos, la ayudaban a sanar. Bernardo la escuchaba con atención, siempre dispuesto a ofrecerle consuelo y apoyo. «Sabes, Fiorella», le dijo un día mientras tomaban el té en la cocina, «tu padre era un hombre muy especial. Estoy seguro de que él también me habría pedido que cuidara de ti, y eso es lo que pienso hacer, todos los días, con todo mi corazón». Fiorella, ya más confiada, sonrió con cariño. «Gracias, Bernardo. Sé que papá también te quería mucho». Las palabras de Fiorella confirmaban lo que ambos ya sabían, que el vínculo que habían creado era más fuerte que cualquier dolor del pasado. Bernardo se había convertido en el refugio que Fiorella necesitaba para recuperar la alegría de vivir, y Fiorella en la luz que llenaba de sentido la vida de Bernardo. Juntos, enfrentaron los días con la certeza de que, a pesar de las sombras que alguna vez los rodearon, ahora estaban construyendo un futuro lleno de esperanza y felicidad. La paz que Fiorella había comenzado a construir junto a Bernardo se vio súbitamente amenazada cuando Claudia, su antigua madrastra, reapareció en escena. La vida parecía haber tomado un curso positivo para la niña, pero Claudia, motivada por su ambición y un deseo insaciable de poder, estaba decidida a recuperarla. Todo comenzó un día cuando Claudia, hurgando entre las viejas pertenencias que aún quedaban en la casa de Fiorella, encontró una fotografía. Era una imagen del año nuevo de 2010, en la que el padre de Fiorella y Bernardo aparecían abrazados, brindando con una copa de champán. Al ver esa fotografía, Claudia comprendió quién era realmente Bernardo. No era un hombre cualquiera que había aceptado a Fiorella por dinero, sino un viejo y cercano amigo del padre de la niña, alguien que había decidido protegerla por amor y lealtad. La revelación encendió la furia y la envidia de Claudia. No podía soportar la idea de que Fiorella, a quien había querido destruir, ahora viviera en un ambiente lleno de amor y cuidado. Así que, sin perder tiempo, Claudia decidió actuar. Necesitaba retomar el control, no solo por el dinero que podía obtener, sino porque no soportaba que la niña estuviera feliz mientras ella había perdido todo. Claudia fue directamente a la mansión de Bernardo, decidida a confrontarlo. Cuando Bernardo abrió la puerta, la vio parada en la entrada, con una sonrisa falsa que ocultaba sus verdaderas intenciones. «Bernardo», exclamó Claudia con una voz que simulaba sorpresa. «No esperaba encontrarte aquí. Parece que las cosas han cambiado mucho desde la última vez que nos vimos». Bernardo la observó con cautela, sin dejarse engañar por su tono amigable. «Claudia, ¿qué haces aquí?», preguntó, sin darle paso al interior de la casa. «Fiorella está bien y no necesita nada de ti». La sonrisa de Claudia se desvaneció y su expresión se volvió fría. «No es por lo que tú creas, Bernardo. Fiorella es mi responsabilidad. Yo soy la única que tiene derecho sobre ella. Y estoy aquí para llevarla de vuelta a donde pertenece». Bernardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Claudia no se detendría ante nada para lograr lo que quería. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que se saliera con la suya. «Fiorella no irá a ninguna parte contigo», respondió firmemente. «Esta es su casa ahora, y no permitiré que la alejes de aquí». Claudia entrecerró los ojos, irritada por la firmeza de Bernardo. «¿Así que crees que puedes jugar a ser el héroe?», replicó con desprecio. «Te conozco, Bernardo, y puedo hacer que te arrepientas de haberte interpuesto en mi camino. No tienes idea de con quién te estás metiendo». Bernardo no se dejó intimidar. Con un tono calmado pero decidido, le dijo: «Haz lo que creas necesario, Claudia. Pero ten en cuenta que no voy a dejar que le hagas daño a Fiorella. No ahora, ni nunca». Claudia dio un paso hacia adelante,
intentando imponerse, pero Bernardo no retrocedió. Después de un tenso silencio, Claudia se dio la vuelta y se marchó, pero Bernardo sabía que esto no había terminado. Los días siguientes fueron una pesadilla para Bernardo y Fiorella. Claudia comenzó a difundir rumores maliciosos sobre Bernardo, insinuando que era un hombre peligroso, incapaz de cuidar de una niña. Vecinos y conocidos empezaron a murmurar a sus espaldas, y la reputación de Bernardo, construida a lo largo de años de bondad y respeto, comenzó a tambalearse. Bernardo, consciente del peligro real que representaba Claudia, decidió tomar cartas en el asunto. Contrató a un abogado especializado en casos de custodia infantil y comenzó a preparar una defensa legal sólida para proteger a Fiorella. Sabía que la batalla sería dura, pero no estaba dispuesto a ceder ni un solo centímetro. El juicio fue un espectáculo cargado de drama. La sala estaba llena de tensión, mientras los abogados de ambas partes presentaban sus argumentos. Claudia, con un semblante altivo y confiado, relató historias tergiversadas, pintando a Bernardo como un hombre cruel y manipulador, interesado solo en el dinero que Fiorella podría traerle. A medida que su abogado exponía estas acusaciones, Claudia esbozaba una sonrisa que reflejaba su creencia de que, con suficientes mentiras, podría recuperar el control sobre Fiorella. Sin embargo, Bernardo no estaba solo. Con el apoyo de su abogado y de la comunidad que verdaderamente conocía su carácter, presentó pruebas contundentes que desmoronaron las mentiras de Claudia. Uno tras otro, vecinos y amigos de la familia tomaron el estrado para testificar a favor de Bernardo. Hablaban de su bondad, su dedicación y, sobre todo, del profundo amor que mostraba hacia Fiorella. El testimonio más impactante fue el de Fiorella. La niña, con la voz temblorosa pero firme, relató ante el tribunal los abusos y la negligencia que había sufrido a manos de Claudia. Contó cómo, tras la muerte de su padre, Claudia había cambiado completamente, tratándola con desprecio y desamor. Relató con detalle cómo la había obligado a hacer tareas domésticas, cómo la había ignorado y, finalmente, cómo había intentado venderla como si fuera una mercancía. Las palabras de Fiorella conmovieron profundamente al tribunal. Pero el testimonio que terminó de sellar el destino de Claudia fue el de un terapeuta infantil, quien había trabajado con Fiorella desde que Bernardo la acogió. El terapeuta describió cómo la niña había llegado a su consulta con el alma destrozada, desconfiando de todos a su alrededor. Sin embargo, bajo el cuidado de Bernardo, Fiorella había comenzado a sanar. El terapeuta habló del ambiente amoroso y seguro que Bernardo había creado para ella, y cómo ese entorno había sido crucial para su recuperación emocional. Al escuchar estos testimonios, el juez, que hasta entonces había mantenido una expresión neutral, empezó a mostrar signos de emoción. Finalmente, después de horas de deliberación, pronunció el veredicto. Este tribunal ha escuchado con atención todos los testimonios y ha revisado todas las pruebas presentadas, comenzó el juez, con voz firme. Lo que aquí se ha demostrado es una clara negligencia y abuso por parte de la señora Claudia, así como un desinterés absoluto por el bienestar de la niña Fiorella. Por otro lado, el señor Bernardo ha demostrado ser un hombre íntegro, cuyo único interés es el bienestar y la felicidad de la niña. Es por eso que este tribunal otorga la custodia completa de Fiorella al señor Bernardo. Además, la señora Claudia será condenada por sus crímenes y se ordena su encarcelamiento inmediato. Al escuchar el veredicto, Claudia perdió su compostura. Intentó protestar, pero sus palabras fueron ignoradas por todos en la sala. Los guardias se acercaron a ella para escoltarla fuera del tribunal, mientras Bernardo respiraba aliviado por primera vez en semanas. Fiorella, sentada junto a Bernardo, le tomó la mano con fuerza. Habían ganado, pero más que eso, habían encontrado la paz que tanto necesitaban. Claudia, que había intentado destruir sus vidas, estaba finalmente fuera del camino. Mientras la sala se despejaba, Bernardo se inclinó hacia Fiorella y, con una sonrisa cálida, le susurró. Ya todo ha pasado, pequeña. Ahora estamos a salvo. Fiorella lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con verdadera felicidad. Sabía que, con Bernardo a su lado,
finalmente podría tener la vida que siempre había soñado. Y con el paso del tiempo, esa sonrisa se convertiría en la base de una nueva vida llena de amor y esperanza. Con la sentencia dictada y Claudia tras las rejas, Bernardo y Fiorella se encontraron ante un nuevo comienzo. La presión y la incertidumbre que habían marcado sus días hasta el juicio finalmente quedaron atrás, y ahora ambos podían concentrarse en lo que realmente importaba, la recuperación y el bienestar de Fiorella. Bernardo, siempre atento a las necesidades de la niña, sabía que el camino hacia la sanación emocional de Fiorella requeriría tiempo, paciencia y, sobre todo, amor. Decidido a brindarle todo eso y más, comenzó a buscar maneras de ayudarla a reconstruir su confianza y autoestima, que habían sido profundamente afectadas por los abusos de Claudia. Una tarde, mientras paseaban por el jardín de la casa, Bernardo tomó la mano de Fiorella y la miró con ternura. «Fiorella, he estado pensando en algo que creo que te gustaría mucho», dijo Bernardo, con una sonrisa cálida. «Hay unas clases de pintura y baile en la ciudad. ¿Te gustaría asistir?» Fiorella, que aún mostraba signos de inseguridad y miedo, levantó la mirada hacia él con una mezcla de curiosidad y duda. «¿Pintura y baile?», preguntó con voz suave, como si no estuviera segura de poder disfrutar de esas actividades. «Sí, mi pequeña», respondió Bernardo, apretando suavemente su mano. «Creo que te harían bien. Te permitirían expresarte, liberar todo lo que sientes aquí dentro», añadió, señalando su corazón. «Y además, podrías divertirte y conocer a otros niños de tu edad». Fiorella, aunque todavía un poco recelosa, asintió lentamente. La idea de poder pintar y bailar le resultaba atractiva, aunque el miedo a lo desconocido seguía presente en su mente. Sin embargo, confiaba en Bernardo, y sabía que él solo quería lo mejor para ella. Unos días después, Bernardo la llevó a su primera clase de pintura. Al entrar al taller, Fiorella se sintió abrumada por la cantidad de colores, pinceles y lienzos que llenaban la sala. Los otros niños ya estaban ocupados en sus trabajos, y el ruido alegre de sus conversaciones resonaba en el aire. La profesora, una mujer amable y de voz suave, se acercó a Fiorella con una sonrisa acogedora. «Tú debes ser Fiorella», dijo la profesora. «Bienvenida. Aquí estamos todos para divertirnos y crear algo hermoso. ¿Qué te gustaría pintar hoy?». Fiorella miró a Bernardo, buscando su aprobación, y él asintió, animándola a dar el primer paso. «No estoy segura», respondió Fiorella en un susurro. «Nunca he pintado antes». «No te preocupes por eso, cariño», respondió la profesora, dándole un pincel. «Aquí no hay errores, solo oportunidades para ser creativos. Puedes pintar lo que quieras». Con cierta timidez, Fiorella tomó el pincel y se dirigió a un caballete vacío. Los primeros trazos fueron temblorosos y vacilantes, pero a medida que el tiempo pasaba, empezó a sentirse más cómoda. Poco a poco, las líneas y los colores comenzaron a formar una imagen en el lienzo, un jardín lleno de flores y un cielo despejado. Sin darse cuenta, Fiorella estaba pintando lo que en su corazón anhelaba: paz, belleza y libertad. Al final de la clase, la profesora se acercó a ella nuevamente. «Es hermoso, Fiorella», dijo con sinceridad. «Tienes mucho talento». Fiorella sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña pero genuina, que iluminó su rostro. Bernardo, que la había estado observando desde un rincón de la sala, sintió que el corazón se le llenaba de orgullo. Sabía que este era solo el comienzo de la recuperación de Fiorella, pero también era un paso importante hacia la sanación. La rutina diaria de Fiorella comenzó a llenarse de actividades que la ayudaban a explorar sus emociones y a construir una nueva identidad. Las clases de pintura le permitían plasmar en el lienzo sus sentimientos más profundos, mientras que las clases de baile la ayudaban a liberar el estrés y la tensión acumulada. Bernardo la apoyaba en cada paso, siempre dispuesto a escucharla y a animarla a seguir adelante. Cada noche, antes de dormir, Bernardo y Fiorella mantenían su ritual de leer cuentos juntos. Sentados en una cómoda silla junto a la cama, Bernardo le leía historias de valentía, esperanza y amor,
historias que le recordaban a Fiorella que, a pesar de las dificultades, siempre hay luz al final del túnel. Una noche, después de terminar uno de esos cuentos, Fiorella miró a Bernardo con ojos llenos de gratitud. «Gracias por todo, Bernardo», dijo con voz suave. «Por ayudarme, por cuidarme, por ser como un padre para mí». Bernardo, conmovido, la abrazó con fuerza. «Tú eres la hija que nunca tuve, Fiorella. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». A medida que pasaban los meses, la relación entre Fiorella y Bernardo se fortaleció aún más. Fiorella, que había llegado a la vida de Bernardo como una niña rota y asustada, estaba floreciendo en una joven fuerte y segura de sí misma. Y Bernardo, que había tomado la decisión de protegerla, encontró en ella una razón para seguir adelante, una razón para vivir con amor y esperanza. Finalmente, Fiorella comenzó a reconstruir su autoestima y a forjar una nueva identidad, libre del miedo y el trauma que había experimentado bajo el control de Claudia. Y aunque el camino hacia la recuperación completa aún no había terminado, Bernardo sabía que con tiempo, amor y paciencia, Fiorella encontraría la felicidad que tanto merecía. La tranquilidad que Fiorella había encontrado en su nueva vida junto a Bernardo se vio bruscamente interrumpida un día cuando recibió una carta desde la prisión. El sobre, amarillo y desgastado, llevaba su nombre escrito con una letra que ella conocía muy bien, la de Claudia. Al ver la carta, Fiorella sintió un nudo en el estómago. Habían pasado meses desde el juicio, y Fiorella había intentado olvidar todo lo relacionado con su antigua vida. Pero ahora, con esa carta en sus manos, el pasado parecía regresar con toda su fuerza. Bernardo estaba en la cocina cuando Fiorella entró, con la carta en la mano. Él notó la expresión de preocupación en su rostro y dejó lo que estaba haciendo para sentarse a su lado. «¿Qué tienes ahí, Fiorella?», preguntó Bernardo con suavidad, aunque ya sospechaba la respuesta. Es una carta de Claudia», respondió ella, con voz temblorosa. Bernardo frunció el ceño, pero mantuvo la calma. «¿Quieres leerla?», preguntó, tomando la mano de Fiorella entre las suyas. Fiorella asintió, aunque no estaba segura de querer saber lo que Claudia tenía que decirle. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó la carta. El papel estaba manchado y arrugado, como si Claudia hubiera escrito y reescrito sus palabras varias veces antes de enviarlas. La carta comenzaba con un tono que pretendía ser arrepentido. Claudia hablaba de cómo había reflexionado sobre sus acciones, cómo había cambiado en prisión y cómo lamentaba lo que había hecho. Pero, a medida que avanzaba la lectura, Fiorella empezó a notar el verdadero propósito de la carta. Claudia no solo buscaba su perdón, sino que también intentaba manipularla, apelando a sus emociones y tratando de restablecer algún tipo de control sobre ella. «Fiorella, tú y yo somos las únicas que quedan. Nadie más te entiende como yo lo hago. Sé que en el fondo siempre has querido tener una madre que te guíe, y yo, aunque me equivoqué, puedo ser esa madre para ti. Podemos empezar de nuevo. Piensa en todo lo que podríamos lograr juntas. Perdóname, y cuando salga de aquí, podremos construir una vida mejor». Las palabras de Claudia hicieron que Fiorella sintiera una mezcla de rabia y confusión. Por un lado, la idea de que Claudia intentara manipularla nuevamente la enfurecía, pero por otro, también sentía una punzada de dolor, el dolor de una niña que alguna vez había anhelado tener una madre que la amara de verdad. Cuando terminó de leer, Fiorella dejó la carta sobre la mesa y miró a Bernardo, buscando en él una guía, una dirección. Bernardo, con la sabiduría y el cariño que siempre le había ofrecido, tomó su mano y le habló con voz suave. «Fiorella, sé que esto no es fácil para ti», comenzó Bernardo. «Claudia ha sido una persona muy dañina en tu vida, y es natural que te sientas confundida y herida por lo que has leído. Pero quiero que pienses en algo importante. ¿Puedes seguir adelante con tu vida sabiendo que no le respondiste? ¿O crees que responderle, desde la fortaleza que has construido, te ayudará a cerrar este ciclo de una vez por todas?» Fiorella bajó la mirada, contemplando las palabras de Bernardo. Sabía que tenía razón. No podía simplemente ignorar la carta y fingir que Claudia no existía. Para poder seguir adelante,
necesitaba enfrentar ese capítulo de su vida y cerrarlo de la manera correcta. No quiero que Claudia tenga control sobre mí nunca más, dijo Fiorella, con voz firme. Pero también sé que necesito perdonarla para poder liberarme completamente. Si no lo hago, siempre quedará algo dentro de mí que me impida ser feliz de verdad. Bernardo asintió con aprobación, viendo cómo Fiorella, ahora más madura y segura de sí misma, tomaba una decisión importante. «Entonces, ¿qué piensas hacer?», preguntó Bernardo. «Le responderé», dijo Fiorella, con determinación. «Le diré que la perdono, pero también le haré saber que nunca más podrá tener control sobre mi vida. Soy una persona diferente ahora, una persona fuerte e inteligente, y no voy a permitir que ella vuelva a hacerme daño». Bernardo sonrió con orgullo, viendo cómo la niña que una vez había llegado a su vida con tanto dolor y miedo, ahora estaba tomando las riendas de su propio destino. Unos días después, tras mucha reflexión, Fiorella se sentó en su escritorio y escribió la carta que enviaría a la prisión. Sus palabras fueron sinceras y llenas de convicción. Le escribió a Claudia que la perdonaba por sus errores y malas decisiones, pero que ese perdón no significaba que volvería a dejar que influyera en su vida. Le dejó claro que había encontrado un verdadero hogar junto a Bernardo, y que estaba enfocada en construir un futuro lleno de esperanza y felicidad. «Te perdono, Claudia, no por ti, sino por mí. Necesito cerrar este capítulo de mi vida para poder seguir adelante. Pero quiero que sepas que nunca más tendrás control sobre mí. Ahora soy una persona fuerte, inteligente y segura de mí misma. Bernardo me ha mostrado lo que es el verdadero amor y el cuidado, y ese es el lugar donde pertenezco. Te deseo lo mejor, pero mi vida seguirá su propio camino, lejos del tuyo». Cuando terminó de escribir, Fiorella sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que esta carta marcaba un punto de inflexión en su vida, un momento en el que finalmente dejaba atrás el pasado y abrazaba un futuro mejor. Bernardo, al verla tan serena, le dijo: «Estoy muy orgulloso de ti, Fiorella. El perdón no es fácil, pero es necesario para poder avanzar. Has demostrado una gran madurez y valentía al tomar esta decisión». Fiorella asintió, sabiendo que había tomado la decisión correcta. La historia de Claudia y todo lo que había sufrido bajo su control ahora era solo un recuerdo lejano, un capítulo que finalmente había cerrado. Con Bernardo a su lado, Fiorella estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que la verdadera fortaleza reside en el amor y en la capacidad de perdonar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Deja un comentario con tus pensamientos u opiniones sobre esta historia. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta luego.